bastante grandes, he tratado de resumirlos al máximo. Uno es sobre enfermedades endocrinológicas, como es el tema de la patología de la tiroides, y otro tiene que ver con el sistema inmunológico, que es colagenopatías, ¿no? En este caso vamos a empezar, bueno, con tiroides, vamos a empezar con tiroides, las enfermedades de tiroides, en este caso, las enfermedades tiroideas, en este caso tenemos, primero, para hablar de la tiroides tenemos que conocerla, tenemos que facilitar, la tiroides, como sabes, se encuentra a nivel del cartílago, a nivel del cuello, ¿no? Y facilita la transcripción nuclear de los genes que se encargan de la síntesis de proteínas, aumenta el metabolismo celular, los índices de crecimiento, ¿no? Estimula el metabolismo de las grasas, de los carbohidratos, reduce el peso corporal total e incrementa la frecuencia cardíaca, las acciones musculares y respiratorias, ¿no? Todas esas funciones tiene la tiroides, ¿ya? Entonces, dentro de este grupo tenemos que conocer la fisiología normal de la tiroides. Como no sabemos, a nivel del hipotálamo producen estimulación de la adenohipófisis y a través de ello se produce la hormona estimuladora de tiroides, ¿no? Que a su vez estimula a la glándula de tiroides a producir las hormonas ya conocidas como la T3 y la T4, ¿no? La T4 se convierte por un estado de desiodización, ¿no? En T3 y esto a la vez hace un feedback negativo produciendo que retroceda para el tema de la producción y así mantener el control normal en la producción de hormonas tiroideas, ¿ya? Entonces vamos a abordar la definición, la epidemiología, la epidemiología y la etiología y sus causas, ¿no? Entonces, hipotiroidismo en el embarazo. ¿Sí se escucha, Doctor. muchachos? Sí, doctor, se lo escucha bien, solo que no está proyectando las diapositivas. Wow. Todavía no Momento, está sí. proyectando. Espérate, muy tarde, Marco. Ya, listo. A ver. ¿Ahora sí? Ahora sí, ¿no es cierto? Sí, doctor, ya está proyectando. Ahora sí. Entonces, habíamos dicho que vamos a hablar sobre las enfermedades y dentro de ellos tenemos el hipotiroidismo y el embarazo, ¿no? Hipotiroidismo se define como las concentraciones bajas de tiroxina T4 libre y aumento de la concentración de hormonas estimulantes de la tiroides, ¿no? En plasma. Entonces, cuando nosotros hagamos un dosaje para ver, en este caso, hacer el diagnóstico de hormonas tiroideas, ya sea un hipotiroidismo por el cuadro clínico que vamos a ver o un hipertiroidismo, lo primero que le vamos a pedir es en este caso TSH, T4 libre y T3, ¿no? Entonces, para este caso, el hipotiroidismo, vamos a encontrar que las concentraciones bajas de T4 y las concentraciones aumentadas de TSH, ¿no? Entonces, ahí tenemos un hipotiroidismo. Entonces, la epidemiología dice que de un 3 a un 10% de mujeres van a ser hipotiroidismo, ¿no? De toda la población y generalmente un 2 a un 3% se encuentran en las embarazadas y varía de acuerdo a los distintos países, ¿no? El 1 o 2% de las mujeres que quedan embarazadas reciben, en este caso, tiroxina sódica y se presentan en uno de cada 3.000 a 5.000 nacidos vivos. También se presenta de un 0.5 a un 3% de cada 1.000 partos. Y el hipotiroidismo subclínico se presenta de un 2 a un 25 por cada 1.000 embarazadas, ¿no? Entonces, esos son la epidemiología que nosotros podemos encontrar, ¿no? Las causas de esto, tanto son las enfermedades tiroideas crónicas, autoinmunes, la tiroiditis de Hashimoto, la tiroiditis atrófica, postiroidectomía, ¿no? O ablación con yodo 131, hipotiroidismo transitorio, inducción por fármacos. Uno, el principal fármaco es la amiodarona, que como saben utilizamos en pacientes con taquicardia paroxística, ¿no? La resistencia periférica a las hormonas tiroideas, los anticuerpos bloqueadores de receptores TSH y secundario tenemos la hipofisectomía o el síndrome de Sheehan, ¿no? Producto de una hemorragia postparto generalmente, ¿no? Dentro de esto tenemos medidas que pueden causar hipotiroidismo en el caso de la interferencia de la síntesis de la hormona tiroidea, ¿no? En este caso de yodo, litio o glucocorticoides.
la eliminación o elevada de tiroxina o T4, ya sea por fármacos como la carbamazepina, la fenitoína, la rifampicina, la conversión disminuida de T4 a T3 e inhibición de las acciones de T3 por el fármaco amiodarona, o la interferencia de la absorción intestinal, ya sea por sucralfato, hidróxido de aluminio o sulfato ferroso, ¿no? Estos medicamentos son los que pueden causar hipotiroidismo. La fisiopatología, bueno, ya le habíamos descrito anteriormente, ¿no? Disminuye por la hormona, en este caso, actúa sobre la pituitaria, sobre la hormona estimulante tiroides, a través de la T3, T4, y esto a su vez, la hormona, en este caso, el HCG, ¿no? A través de la placenta, que produce, en este caso, dieilotina, ¿no? Entonces, toda esta fisiopatología se observa en la tiroides, ¿no? El cuadro clínico que puede tener el hipotiroidismo es alopecia, ¿no? Macroglosia, bradixia o pérdida de memoria, edema palpebral, intolerancia al frío, cardiomegalia o derrame pericárdico, estreñimiento, síndrome del túnel carpiano, metrorragias, debilidad, en este caso espástica, piel espesa, seca, amarillenta, reflejo, en este caso aquilio, ¿no? Entorpecido y como consecuencia aumento del peso. Entonces, todo este cuadro clínico se puede ver en los pacientes que tienen o que cursan un cuadro de hipotiroidismo, ¿no? Entonces, nosotros vemos que están subiendo de peso, tienen una piel, en este caso, espesa, seca, áspera, seca, y tienen, en este caso, problemas en la tiroides. Para ello hay que hacer una evaluación de la tiroides. Siempre la evaluación de la tiroides se hace cuando el paciente en posición sentada y el examinador detrás, ¿no? El examinador está detrás y suavemente presiona sobre la glándula tiroides, le pide, en este caso, primero hace un examen manual y luego de eso le pide uno que degluta al paciente. A la hora que el paciente degluta, uno puede observar tumores, masas y algunos que son ya evidentes, ¿no? Entonces, en los hipotiroidismos clínicos, los síntomas pueden ser leves, en este caso, o estar ausentes, ¿no? Entonces, eso como que no necesita tratamiento. El cuadro clínico afecta al hipotiroidismo durante el embarazo, a la madre y al feto. A la madre puede producir amenaza de parto prematuro, enfermedad hipertensiva del embarazo, anemia, preeclampsia, hemorragia postparto, tiroiditis postparto y desprendimiento prematuro de placenta. Y en el feto puede producir restricción del crecimiento intrauterino, retraso mental, muerte fetal, bajo peso al nacer y al final estado fetal no tranquilizador o sufrimiento fetal, ¿no? Entonces todo eso nos lleva a nosotros a hacer un diagnóstico. Ya tenemos el cuadro clínico por historia clínica, ya tenemos el cuadro clínico que le hemos pedido las pruebas de TSH, T4 y T3 y vemos que el TSH está aumentado y el T4 está disminuido, el T4 libre, por lo tanto ya vamos a tener nuestro diagnóstico correcto de hipotiroidismo, ¿no? Entonces todo eso se suma, ¿no? Y le podemos hacer una ecografía de tiroides o una gammagrafía de tiroidea, ¿no? Para completar el estudio en este caso, ¿no? Otra de las causas, podemos usar citología de tiroides con una aguja, podemos aspirar a nivel la tiroides para mandarlo a estudiar, una aguja fina, lógicamente, para mandarlo a estudiar y ver qué nos dice, ¿no? Si es un cáncer, es un tumor o es alguna deficiencia. El tratamiento para estos pacientes es la levotiroxina sódica sintética a dosis de 0.1 a 0.15 por dosis inicial, ¿no? Y los hipotiroidismos subclínicos, dependiendo los valores de TSH, ¿no? Se puede presentar prolactinemia, se puede presentar en este caso, ¿no? Una hipercolesterolemia. Entonces, ese es el tratamiento que nosotros recomendamos, ¿no? Bueno, el endocrinólogo, pero siempre es bueno que se conozca, ¿no? Entonces, en relación a las conclusiones, nosotros podemos ver, tratar el hipotiroidismo clínico como el subclínico dependiendo de los valores de TSH, ¿no? El TSH en este 4 de 0.4 a 2.5 se debe tratar con levotiroxina sódica, que favorece el desarrollo óseo y el encéfalo del feto, ¿no? En el fetito es el que siempre nos preocupa. El manejo es igual que si fuera con hipotiroidismo clínico o subclínico en el caso de la gestación.
Y la disfunción tiroidea durante el embarazo se debe realizar un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado para evitar problemas en el feto posterior a su nacimiento. En relación al hipertiroidismo, ¿no? Y el embarazo tenemos que también es una tirotoxicosis de origen que produce síntomas. La prevalencia es que se ve incrementada al 0.1 a 0.4. ¿No? Dentro de esta patología tenemos que las más frecuentes es la enfermedad de Graves, ¿no? Que abarca el 85% de los casos de esta enfermedad tiroidea durante el embarazo. Y puede producir, en este caso, que puede pasar la hipertiroidismo al feto, ¿no? Y se observa en un 2 a un 10% en estos pequeños. Las causas más frecuentes tenemos enfermedad de Graves, tenemos bocio tóxico multinodular, adenoma tóxico, hiperemesis gravídica o tirotoxicosis gestacional. El cuadro clínico de estos pacientes es la pérdida de peso, el nerviosismo, temblores, intolerancia al calor, sudoración, tiroidomegalia, ¿no? Crecimiento de la tiroides, exoftalmos, ¿no? Onicolisis y pulso aumentado durante el sueño, ¿no? Y también puede producir problemas a nivel cardiovascular como la taquicardia y la fibrilación auricular con soplo sistólico precordial hiperdinámico, ¿no? Entonces, a nivel materno tenemos que puede producir preeclampsia e insuficiencia cardíaca y a nivel perinatal no puede afectar con el parto prematuro, la restricción de crecimiento, puede producir un óbito fetal, ¿no? La tirotoxicosis o el hipotiroidismo del bocio. Para eso es importante dosar las hormonas al primer trimestre y a partir de las 28 semanas, siempre y cuando existe un cuadro clínico en cualquier momento. El diagnóstico, una vez más, es laboratorial, aparte del cuadro clínico, medimos los valores de TSH, si están por debajo de 0.1, ¿no? Miliunidades, y si presenta anticuerpos de receptores TSH, ¿no? TSH-TRAP, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a tener un diagnóstico. Y esto, en este caso, solicitar el TSH-TRAP, que es, en este caso, nos va a dar un hipotiroidismo fetal o neonatal o en gestaciones anteriores. La enfermedad Graves activa con terapia antitiroidea y la sintomatología, básicamente, el cuadro es clínico. El seguimiento, mujeres con antecedente de enfermedad de Graves, la remisión después del tratamiento con en este caso, factores de riesgo, hipertiroidismo neonatal es insignificante, y las mujeres con antecedente de enfermedad de Graves previamente tratados con yodo radioactivo o tiroidectomía, a pesar de su eutiroidectomía, se deben medir los valores de TSH, ¿no? Entonces, tempranamente durante el embarazo, ¿no? Entonces, mujeres con enfermedad de Graves, hipertiroideas actuales en tratamiento con alfa-feto, ¿no? Debe ajustarse el TSH, debe ser medido, ¿no? Y al comienzo de los últimos trimestres, si los niveles de anticuerpos son altos, evaluar el feto para el hipotiroidismo es mandatorio. Mujeres que previamente han dado nacimiento a un niño con hipertiroidismo, ¿no? Debe ser medido tempranamente durante el embarazo. Esto es en relación a los valores de TSH, ¿no? Para poder, en este caso, poder nosotros tener ya una idea de qué vamos a evaluar, ¿no? En este caso, para poder determinar, en este caso, los valores fetales, poder nosotros durante el cordón umbilical poder coger sangre del bebito, ¿no? Sangre del bebito para poder dar un diagnóstico oportuno, ¿ya? Un diagnóstico oportuno de hipertiroidismo, ¿no? Entonces, en este caso, el tratamiento, el propitiuracilo o el metamizol son los más recomendados, el agente de primera línea para hipertiroidismo en el embarazo. La dosis para propiltiuracilo es de 150 microgramos cada 8 horas, y para el metimazol es de 20 miligramos 2 veces al día. ¿Ya? No hay que confundir metimazol con metamizol. ¿Ya? Son cosas totalmente distintas, es bueno que sepan, ¿no? El metimazol, entonces, el metimazol produce aplasia, ¿no? El cutis congénita, atresia de coasa sexofágica, y el propiltiuracilo, ¿no? El PTU, el propiltiuracilo
uracilo produce granulocitosis, ¿no? Y el 20% de anticuerpos citoplasmáticos antineurofibroses, ¿no? Neutrófilos. Entonces, los bloqueadores beta-adrenérgicos, ¿no? Tienen una combinación del tratamiento, ¿no? De un 20 a un 40% con propanolol cada 6 horas, 6 a 8 horas, solo durante pocas semanas, o los ioduros están contraindicados cuando se produce bocio fetal o hipotiroidismo, ¿no? Los efectos fetales y neonatales de los pacientes con problema de tiroides afecta tanto al recién nacido que pueden manifestar una tirotoxicosis bósea fetal, ¿no? Puede producir un hipotiroidismo del vocioso, ¿no? O hipotiroidismo no vicioso. Entonces puede hacer que nuestro bebito, que nuestro neonato tenga una tirotoxicosis neonatal produciendo una insuficiencia cardíaca, bocio, ¿no? Proctosis, hiperbilirubinemias, falla en la ganancia de peso y como consecuencia un efecto es la ictericia, ¿no? También algo que nos preocupa siempre en los fetos y en las madres también es la tormenta tiroidea, ¿no? La tormenta tiroidea es la que se presenta con fiebres superiores a 40 grados, dolor abdominal, alteraciones del sistema nervioso, irritabilidad, temblores, ¿no? Palpitaciones, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, que a veces son muy incontrolables, que no se pueden revertir. Así que hay que tener mucho cuidado con estas tormentas tiroideas que se presentan por un desbalance hormonal y por falta de tratamiento, ¿sí? Hasta la bibliografía, ¿no? Que nosotros tenemos en esto, ¿no? Entonces, eso es para hablar el tema de hiper e hipotiroidismo, ¿ya? Antes de entrar a hablar sobre enfermedades del colágeno, que son bastante amplias, ¿hay alguna pregunta en este caso? Chicos, ¿están ahí? Sí, doctor, pero Ah, parece ya, que no hay ya. preguntas. Sí, vamos avanzando, ¿no? Las enfermedades del colágeno en el embarazo, ¿no? Es un problema realmente para nosotros los ginecólogos, ¿no? Entonces se dice que las enfermedades del colágeno son aquellas que incluyen una serie de enfermedades inflamatorias del tejido conectivo de curso crónico, cuya etiología es desconocida y produce una patogenia autoinmune y puede tener compromiso de la mayoría de los órganos sistémicos, ¿no? Entonces, durante la gestación nosotros sabemos que hay un volumen incrementado, ¿no? Intravascular de un 30 a un 50%. En el embarazo genera un estado protrombótico por las hormonas estrogénicas, va a haber una trombocitopenia hasta un 80%, ¿no? Es más frecuente que tengas problemas de varices, ¿no? Internas y externas, ¿no? El eritema facial y palmar puede disimular el eritema malar, ¿no? Y hay una sensibilidad articular que puede confundirse con artritis por lupus eritematoso sistémico. Entonces, todo esto es un cuadro fisiológico normal que se presenta en nuestras gestantes y puede confundir con alguna enfermedad inmunológica, ¿no? Entonces, como sabemos, la unidad uteroplacentaria, ¿no? El factor, en este caso el interferón alfa y el factor de necrosis tumoral alfa, así como la interleuquina 2, están, ¿no? Presentes, ¿no? Así como la interleuquina 4, 6 y 10 están a nivel fetoplacentario. Entonces, estos cuadros, nosotros vamos a ver las principales colagenopatías, ¿no? Sabiendo que todo esto es algo fisiológico normal, vamos a ver de nuestras colagenopatías. Perdón. Entonces, acá para que ustedes vean, esto es algo normal, ¿no es cierto? Los corticosteroides, la prolactina, el estrógeno, todos estos valores están aumentados hasta la progesterona. Durante el embarazo y posparto, algunos, como los corticosteroides, tienden a disminuir, la prolactina para el tema de la producción de leche tiende a aumentar, los estrógenos tienden a disminuir igual, ¿no? Entonces, esto es un efecto fisiológico normal que se presentan, ¿no? En nuestras gestantes, ¿no? Entonces, las principales colagenopatías son las que se alteran. Entonces vamos a hablar 5 de ellas, ¿no? Que son las más importantes. Tenemos el síndrome antifosfolipídico, tenemos el lupus eritematoso sistémico, tenemos el síndrome de Marfan, tenemos la esclerodermia sistémica y tenemos la dermatomiositis y poliomiositis, ¿no? Entonces esas patologías del sistema inmunológico están alterados. Vamos a empezar con el síndrome antifosfolipídico, ¿no? Como sabemos, es una enfermedad autoinmune en la cual el cuerpo produce una gran cantidad de anticuerpos antifosfolipídicos,
¿no? En este caso el síndrome de Hunges o anticuerpos adquiridos, inmunoglobulina G, inmunoglobulina A y inmunoglobulina M están alterados, ¿no? Estos fosfolípidos constituyen las paredes externas de las células con carga negativa, ¿no? Entonces el síndrome antifosfolipídico, síndrome de Hunges, ¿no? Eso es lo mismo, está alterado, ¿no? En este síndrome se detecta casi el 10% de individuos sanos y un 5% de pacientes obstétricos normales. El riesgo de producir un tromboembolismo con, en este caso, síndrome antifosfolipídico en embarazo es de un 5 a un 24% y las pérdidas fetales, la recurrencia va de un 20%. ¿Qué quiere decir? Es uno de los responsables de los abortos recurrentes, ¿no? Entonces, dentro de este lupus eritematoso sistémico tenemos con anticoagulantes lupídicos que representa un 35%, y un 44% por anticardiolipinas. Entonces, cuando tenemos un LES, la sospecha, tenemos que pedir estos dos, ¿no? En laboratorio para que nos pueda dar resultado y tener nosotros un diagnóstico más preciso. Como sabemos, el origen es desconocido, pero produce complicaciones severas en la gestante, causa fenómenos trombóticos y es responsable de la positividad de la serología luteica falsamente positiva y produce anticuerpos anticardiolipinas y anticoagulante lupídico, ¿no? Entonces, los factores de riesgo para el feto se han relacionado con determinados anticuerpos, como en este caso los anticuerpos antifosfolipídicos, anti-RO, anti-SA y ANA, ¿no? Entonces, estos es uno de los antígenos nucleares, ¿no? Extraíbles, ¿no? Que nosotros podemos encontrarlo en sangre. Entonces, la intervención, la anidación y el crecimiento fetal de estas sustancias en sangre puede producir, en este caso, la isquemia placentaria por la activación del B2GP1, ¿no? O disminución de la anexina B o disminución de la secreción de gonadotrofina coriónica. Y estas a su vez se asocian con la trombosis venosa arterial, pérdida fetal recurrente, que son los abortos, trombocitopenia, vasculopatía o anticuerpos antifosfolipídicos como factor. El síndrome antifosfolipídico puede ser de causa primaria o de causa secundaria. Dentro de ello tenemos criterios obstétricos, en este caso para clasificarlos, uno de ellos está asociado con nacimientos prematuros ante las 34 semanas, es la que presenta 3 o más abortos espontáneos, es la causante de muerte fetal, es la causante de restricción de crecimiento fetal, y si no se da un tratamiento oportuno, el 10% llegan a término, ¿no? Sin tratamiento. Y las enfermedades tromboembolíticas maternas que están frecuentes o incrementadas durante la gestación. El cuadro clínico, tenemos la pancitopenia, tenemos la trombosis sin fenómeno inflamatorio de los miembros inflamatorios, pulmonares, renales, mesentéricos, hepáticos o cerebrales, ¿no? Tenemos dentro de ellos también para hacer el diagnóstico los marcadores de laboratorio, como son la serología luteica falsamente positiva, el TTPA aumentado en 5 segundos, la trombocitopenia, el alargamiento de la prueba de Russell, el alargamiento de la prueba de cefalina y Kaolin, ¿no? En este caso vamos a encontrar también antilupídicos positivos, anticardiolipina, inmunoglobulina G y M, ¿no? Cuyos valores positivo débil menos de 15, medio de 20 a 50 y alto por arriba de 50, ¿no? El tratamiento, la aspirina, ¿no? O ácido acetil salicílico de 50 a 100 microgramos, la heparina dosis baja, ¿no? Los cumarínicos, los corticoides, la plasmaféresis, todos ellos indican como tratamiento. El seguimiento nosotros lo hacemos en este tipo de pacientes entre las 15 y 20 semanas de gestación, no donde se presenta hipertensión arterial, puede haber proteinuria, puede haber restricción de crecimiento, ¿ya? Entre las 18 a 20 semanas, puede mediante ultrasonido fetal cada 4 semanas. De 30 a 32 semanas vamos a ver un perfil biofísico, vamos a ver las historias desfavorables después de las 24 semanas que pueden producir preeclampsia con criterio de severidad o restricción de crecimiento en este caso que se presenta. Entonces a las 24 a 25 semanas ya sabemos que es un feto no viable, así que vamos a, si presenta hipertensión de inicio temprano, ¿no? En este caso puede comprometer a la vida de la madre, ¿no? Entonces ahí se decide terminar la gestación.
Otra de las patologías que también en este caso afecta al tejido conectivo es el lupus eritematoso sistémico. En este caso es una enfermedad crónica, autoinmune, inflamatoria, multisistémica, de causa desconocida, afecta a 9 mujeres, ¿no? Es más frecuente de 15 a 40 años. La enfermedad vascular tejido conectivo está presente a nivel del embarazo, del feto o durante, en este caso a nivel gestacional. El riesgo es de 1 de 1.660 a 2.952 partos, ¿no? Uno en 660 a 2 de 200, no, 2.952 partos, ¿no? Entonces, este también afecta a la fertilidad, similar, ¿no?, a agentes sin lupus eritematoso sistémico. La existencia de exacerbaciones durante el embarazo y puerperio es de un 50-60%, y un 10 o un 20% se asocian, en este caso, con problemas graves, ¿no? Hay desórdenes complejos derivados de la interacción de factores genéticos, hormonales o ambientales. Los factores genéticos es, en este caso, es la transmisión que se da de los antígenos de histocompatibilidad, el DR2, el D8, el DR3, el A1. Hay deficiencia del complemento C2, C4. Existe concordancia con gemelos idénticos, ¿no? Los factores hormonales están atribuidos a estrógenos acelerados, andrógenos que retardan la expresión del lupus, estrógenos inhiben y los andrógenos se aceleran, hay depuración de los complejos inmunitarios circulantes, hay estrógenos que estimulan las células B para la producción de anticuerpos. Dentro de los factores ambientales tenemos los agentes microbianos o retrovirales. Recién acabamos de pasar por una pandemia viral. Hay superantígenos que se exponen, hay exposición solar, hay alteración del DNA, ¿no? Tenemos los factores inmunológicos, producción de anticuerpos a una variedad de antígenos, hay depuración deficiente de complejos circulantes, ¿no? Dentro de las patologías que produce lesiones vasculares recurrentes por depósito de complejos inmunes, va a haber anticuerpos citotóxicos, va a haber anticuerpos contra antígenos celulares específicos, va a haber vasculitis en las principales alteraciones fisiopatológicas, ¿no? El ex para el cuadro clínico es conocido como este dragón, ¿no? El dragón de la mitología griega, ¿no? El ips, donde ve que tiene varias cabezas y así se compara el lex, ¿no? Tratas a uno, pero tienes un montón de anticuerpos que es imposible tratar a veces, ¿no? Entonces tenemos que es crónico, es irregular, con episodios de actividad o exacerbación que altera se alteran con los periodos de remisión, tienes una actividad reversible del proceso inflamatorio con grave daño de los órganos que no disminuyen, que no se retrasen. Una vez que ya se ha dañado una estructura o un órgano, ya no se puede recuperar, ¿no? Con tratamiento la remisión puede ser al año, el daño con cambios no reversibles, no activos, ¿no? Y acá tenemos en este caso una clasificación actualizada desde el año 82, actualizada en el 97, y hay otros estudios que no han actualizado en el 2007, donde se observa los criterios de clasificación para el lupus eritematoso sistémico del Colegio Americano de Reumatología. Tenemos que se presenta eritema malar, eritema discoide, la fotosensibilidad, presencia de ulceraciones orales, artritis, serositis, cistitis, ¿no? Enfermedades renales, enfermedades neurológicas, enfermedades hematológicas, hallazgos inmunológicos, ¿no? Con alteración de los anticuerpos anti-DNA y ANA, ¿no? Y todos ellos presentan, por ejemplo, en el problema hematológico tenemos anemia hemolítica con reticulocitos, con leucopenia menor a 4.000, ¿no? O linfopenia menor a 1.500, o trombocitopenia menor a 1.000, ¿no? Entonces vemos que hay una alteración, ¿no?, que está presente. Entonces ahora vamos a ver, ¿no? Las manifestaciones clínicas constituyen fatiga, malestar general, fiebre, pérdida de peso. A nivel muscular presenta artralgias, dolores articulares simétricos, dolores musculares y miositis proximales, ¿no? A nivel musculocutáneo tenemos piel, cabello y mucosas, tenemos eritema malar, eritema fotosensibles, úlceras orales y fenómenos de Raynaud, ¿no? Entonces ahora para ver las alteraciones musculocutáneas, ustedes ven acá, tenemos alteraciones, en este caso a nivel articular, con deformaciones graves, ¿no? Deformaciones graves a nivel musculoesquelética, ¿no?, de estos pacientes.
Acá también tenemos el lupus eritematoso sistémico a nivel de la cara, una forma, en este caso, el tipo malar, ¿no? Acá también vemos las manifestaciones cutáneas, las úlceras orales, el eritema malar, las características, ¿no? A nivel de la cara, en algunos se impregna bien marcado, ¿no? En este caso, la hematología, como hemos mencionado, produce anemia en un 80% de los casos, un 10 a 15% están asociados a ¿no? Hemolíticas autoinmunes, tenemos anemia hemolítica autoinmunitaria o microangiopática de tipo vasculitis, tenemos alteración plaquetaria con hemorragias, linfopenia, tromboembolia, un 35 a un 42%, que se asocian el síndrome antifosfolipídico, ¿no? Pacientes con lupus eritematoso sistémico en el embarazo presentan alteraciones similares en las actividades del deterioro de la función renal que los pacientes que no están embarazadas, ¿no? En este caso, la enfermedad renal como la nefritis lupídica afecta en un 50 afecta en 50% y es causa de 3% de los casos de insuficiencia renal crónica. Tenemos marcadores clínicos como la proteinuria, la cilindruria, la hematuria y la leucocituria, y elevación de la creatinina sérica. A nivel sistema nervioso central, presenta cefalea, convulsiones, síndrome de orgánico cerebral, encefalitis, meningitis, psicosis. Y a nivel pulmonar podemos encontrar neumonitis o hemorragia pulmonar embólica, ¿no? Muchachos, ¿sí se escucha? ¿Están ahí? ¿Está claro? Hola, Sí, doctor, se escucha Marco. bien. Perfecto. ¿No? Dentro de las enfermedades cardíacas tenemos la miocarditis, la endocarditis verrugosa, tenemos la vasculitis coronaria, a nivel gastrointestinal podemos tener dolor abdominal, anorexia, náuseas, vómitos, pancreatitis, vasculitis mesentérica, y a nivel oculares podemos tener vasculitis retiniana o queratoconjuntivitis seca, ¿no? Entonces eso también se presenta en estos pacientes. Siempre vamos a pedir nuestro laboratorio, que es la que nos va a dar una ayuda diagnóstica, ¿no? El VHCG, el BCG, electroforesis de proteínas, en este caso, EGO, ANA, CH50, anti-DNA nativo, anti-RNPM, anti-SN, el C3 y el C4, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos pedir en nuestro laboratorio de alta complejidad para poder llegar al diagnóstico, ¿no? Todos los pacientes con trombosis o pérdida repetitiva de esta enfermedad, tenemos las enfermedades venéreas, anticuerpos fluorescentes, treponémicos, tiempo parcial de tromboplastina activada, anticuerpos antifosfolipídicos, ¿no? Tenemos miositis, tenemos enzimas musculares, tenemos hemólisis, reticulocitos, DHL, TSCUNS o ectoglobinas, ¿no? Entonces, esos son los que también nosotros podemos, en algunas estructuras, podemos pedir, ¿no? Para poder verla cómo está nuestro paciente. De gabinete, nunca olvidar una radiografía de tórax, un electrocardiograma, una ecocardiografía, un electroencefalograma, una resonancia magnética y viendo las características podemos pedir una biopsia renal, ¿no? Entonces eso es para estos pacientes. La reactivación lupídica en cualquier trimestre se puede dar, ¿no? Podemos encontrar nefropatía lupídica, ¿no? Que esto va a aumentar la mortalidad, ¿no? En este caso con nuestros pacientes, puede producir preeclampsia, nefropatía en un 30%. La preeclampsia y recaídas en lupus eritematoso sistémica es similares en los cuadros clínicos. En esto, las complicaciones, ya hemos mencionado, lo más frecuentes son los abortos espontáneos, la prematura, la restricción de crecimiento y el óbito fetal. Los factores de predicción para el feto son los anticuerpos antifosfolipídicos y las nefropatías, ¿no? Entonces, eso hay que tener un cuidado cuando nosotros podemos encontrar en nuestro tipo de pacientes, ¿no? En este caso, en el feto, va a haber la presencia de anticuerpos, anti-RO, anti-LA, ¿no? O en este caso, el SN, el lupus neonatal, ¿no? Que también debemos verlo nosotros. Control de la natalidad, ¿no? Debemos hacer con eco, exacerbadas en el lupus eritematoso. Se recomiendan métodos de barrera, evitar los embarazos con anticonceptivos a base de progestágenos,
No estrógenos, como ya sabemos, los estrógenos tienen alta concentración hormonal y pueden aumentar el estado de procoagulabilidad que presenta esta enfermedad, ¿no? Entonces, por eso recomienda base de progestágenos, ¿no? Y lo más frecuente lo más recomendable es el bloqueo tubárico bilateral, ¿no? En este caso se planea una gestación en fase sin actividad, ¿no? Viendo los valores de creatinina, ¿no? Ya sea a nivel renal, menos de 1.5, con una depuración de creatina mayor a 50, proteinuria menor a 3 gramos en 24 horas, presión sanguínea normal, no, las enfermedades cardíacas, pulmonares, cerebrales o hematológicas contraindican el embarazo. O sea, si esta paciente presenta todo un cuadro clínico, ya con estos valores ya tenemos un problema de una insuficiencia renal. Pero a base de eso, o sea, se encuentran problemas cardíacos, pulmonares, lo ideal es que la mujer se embarace. Pero algunas no nos hacen caso, ¿no? Igual se embarazan y hay un riesgo incrementado de muerte materna, ¿no? Pero ya en este caso teniendo pleno conocimiento. Hay que ver la detención premia de anticuerpos, anti-RO y antifosfolipídicos. La vigilancia durante el embarazo, una vez que ya se embarazó, a pesar de que le has dicho que no se embarace, bueno, ya se embarazó, ahí no hay nada que hacer, hay que hacer una vigilancia y un control, tanto a nivel clínico, laboratorial, cada 3 a 4 semanas, hasta antes de las 28 semanas, y a partir de las 28 semanas tenemos que hacer cardiotocografía, ecografía de Doppler, las arterias umbilical, arteria cerebral media, arterias uterinas a nivel fetal, ¿no? La disminución de la pérdida fetal va acompañado de un aumento de la prematuridad. Generalmente estos pacientes, por el compromiso sistémico que producen, nosotros terminamos la gestación antes que completen. No porque a nosotros nos guste, sino que sabemos que a la madre, por cada día que pasa, complica más su estado, ¿no? Los factores que van a ser predictivos para poder ver y hacer cuándo hacer el corte, de terminar esta gestación por cesárea, va a determinar mucho de la evolución del lupus, va a determinar mucho el uso de aspirina, va a determinar mucho el cuadro de hipertensión arterial y ver los hipocomplementemia que nosotros podemos ver, ¿no? Entonces, todo eso es una evaluación completa de estos pacientes y se hace a partir de las 28 semanas donde el fetito ya es viable, ¿no? Y vemos, según eso, podemos dar neuroprotección, corticoterapia en este tipo de pacientes porque sabemos que vamos a terminar, que este fetito no va a llegar a completar las 40 semanas, ¿no? Va a llegar antes, ¿no? Entonces, en este tipo de tratamiento damos esteroides, ¿no? Los esteroides inmunosupresores, y el parto o cesárea damos esteroides endovenosos y antibiótico profilaxis, ¿no? La zatioprina, baja incidencia en las complicaciones neonatales. Los AINES, en este caso, pueden producir hipertensión pulmonar, oligohidrangnios, cierre prematuro del conducto arterioso. Así que hay que tener mucho cuidado durante el embarazo con patologías de lupus eritematoso sistémico o estar utilizando AINES. Generalmente a todas nuestras mujeres les duele, tiene una lumbalgia crónica por propio de su trabajo y propio de su embarazo, ¿no? Y donde ustedes van a laborar, van a ver que nuestras gestantes, la mayoría trabaja, no está embarazada y trabaja, y que esto se asume en lupus eritematoso sistémico, va a llegar con un dolor y va a pedirte que le des AINES. Ya sabes que hay que tener cuidado con el uso de los AINES, ¿no? Eh, damos prednisona, prednisolona, damos metilprednisolona, ¿no? Que se metaboliza en la placenta en 11 hidroxigenasa, el feto el 10% de la dosis, absorbe el 10% de la dosis materna, causa paladar hendido la prednisona, bajo peso al nacer en humanos, las mismas complicaciones maternas también se dan, presión alta, alteraciones, en este caso del sistema nervioso central, puede producir convulsiones, y la incidencia es la supresión de la suprarrenal e infecciones en el feto es muy baja, ¿no? El lupus eritematoso sistémico, cuando se asocia al síndrome antifosfolipídico secundario, el tratamiento profiláctico es la aspirina, ¿no? Como profilaxis, podemos dar aspirina más heparina de bajo peso molecular, podemos dar anticoagulantes orales, podemos dar gamma globulina, ¿no? El pronóstico, la supervivencia
a 10 años es de un 80 a un 90%, el éxito del embarazo con complicaciones por lupus eritematoso sistémico, tratadas y controladas, es hasta de un 85%. En conclusión, el embarazo en pacientes con lupus eritematoso sistémico y, en este caso, síndrome antifosfolipídico sigue siendo un embarazo de alto riesgo, ¿no? La identificación de los factores de riesgo y la monitorización de estos pacientes garantiza un embarazo sin complicaciones. Durante el embarazo la tendencia es utilizar pocos fármacos, ¿no? Y el trabajo siempre para el manejo de estos pacientes es el trabajo multidisciplinario. Otra de las patologías es el síndrome de Marfan, ¿no? Esta es otra de las patologías que está presente, ¿no? Y es una enfermedad del tejido conectivo con lesiones multiorgánicas y son de tipo hereditario. Va a producir mutaciones de los cromosomas y fibrilina 15q21. Produce alteraciones a niveles articulares, a nivel de las válvulas y arterias, va a producir dermatológicas, va a producir alteraciones de los huesos largos a nivel del cerebro y oftalmológicas, ¿no? Esas mutaciones producen el síndrome de Marfan. El riesgo materno es dilatación, disección y ruptura de la aorta, ¿no? Puede morir de un infarto esta paciente. No está contraindicado la vía vaginal, dependiendo de las condiciones de la paciente, ¿no? Dependiendo de las condiciones, podemos nosotros intentar un parto vaginal. La enfermedad cardíaca complica un 0.2 a un 3% de todos los embarazos, ¿ya? Y la causa es de 10 a 25% de las muertes maternas en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de patología. No hay tratamiento para esto. Las clínicas son palpitaciones, dolor torácico, discia y soplos cardíacos, ¿no? El seguimiento, electrocardiograma, ecocardio, enzimas cardíacas, Holter, pruebas físicas, resonancia magnética, tomografía y gammagrafía cardíaca, ¿no? Aparte de todos los factores inmunológicos que nosotros le hemos visto. Otra de las patologías tenemos la esclerodermia sistémica. La esclerodermia sistémica es otra enfermedad autoinmune, ¿no? Su prevalencia epidemiológica se da de 8 a 1, 8 mujeres, ¿no? La incidencia es de 21.2 millones, ¿no? En Argentina desde el año 99 al 2004, eso es lo que se encontró, con una prevalencia de 296 millones, ¿no? La edad de inicio entre las 35 y 65 años de edad. Ustedes, si se dan cuenta, es considerable, ¿no? Esto es un estudio en epidemiología que se hizo. Entonces, la esclerodermia sistémica viene a ser una alteración difusa del tejido conectivo con lesiones vasculares originadas, fibrosis, ¿no? Fibrosis viscerales. Se presenta a un 30 a 50 años, la fertilidad es similar, ¿no? A todas las que ya hemos hablado. Produce el fenómeno Raynaud, mejora con el embarazo, ¿no? A diferencia de los otros, ¿no? La clasificación de esclerodermia, tenemos en este caso, tenemos la esclerodermia sistémica, que es de forma difusa, de forma limitada, la localizada que se da en este caso de tipo morfea, lineal, generalizada, fenesclerótica, la de tipo inducida por sustancias, ya sea por cloruro, polivinilo, pentazocina, bleonomicina, triclor y el tileno, las que son de tipo pseudo esclerodermia, tenemos la fasciitis eosinófila, eosinofílica, la escleroviscerdermia, Bushet, ¿no? Entre otros. Acá hay una clasificación más ordenada, ¿no? Lo que hemos mencionado, ¿no? Entonces, morfea en banda, morfea en club, golpe de sable, que llaman, hemiatrofia facial, a nivel subcutáneo, eosinofílica y profunda. Ahora vamos a ver el fenómeno de Raynaud. Acá hay para que ustedes lo vean mucho mejor, las manifestaciones químicas a la presencia del agua, puede producir una isquemia, puede producir una hipoxia a nivel de las terminaciones digitales de las yemas, o puede producir una hiperemia, ¿no? Con aumento de la coloración, ¿no? De esto se da por alteraciones complementarias, ¿no? Capiloscopía. Entonces nosotros tenemos este problema, le hacemos una capilaroscopía para llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando tenemos dudas en el diagnóstico, hacemos esto. Y la capilaroscopía se ve, ¿no? Normal, en este caso leve, moderado, severo, ¿no? Entonces los cuadros tenemos ahí, nos hace el diagnóstico de
síndrome de Raynaud. Pero así como el síndrome de Raynaud se da a nivel de los dedos, también se puede presentar a nivel del pabellón auricular, perdón, para el pabellón nasal, ¿no? O también en la lúgula de la oreja, ¿no? Entonces también podemos encontrar este fenómeno de Raynaud, ¿no? Entonces este fenómeno de Raynaud, cuando ya son cuadros exagerados, abruptos, ya que hay una intolerancia y no hay tratamiento, nos puede llevar a una necrosis, una gangrena, puede producir úlceras digitales y como consecuencia, pues, infecciones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Tenemos unas fases de dermatosis en dedos de salchicha, ahí ustedes ven, ¿no? Tenemos una fase indoreactiva con mano en garra, ¿no? Tenemos una fase atrófica de alteraciones, esas son las características clínicas que se presentan en la piel de la esclerosis cutánea, ¿no? También lo que habíamos mencionado hace un momento, el golpe de sable. Esta es una niña, si ustedes se dan cuenta, una niña como si fuera un golpe de sable, ¿no? Esclerosis cutánea para que ustedes también se vean que se presente en la cara. Acá tenemos la fascia de pájaro, ¿no? La característica de una fascia en forma de pajarito, ¿no? Y lo otro, una microstomía en bolsa de marinero, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, una atrofia a nivel cutáneo, ¿no? Muscular. Esto se ve generalmente en las personas de la sierra, lo hemos visto en cuantos abuelitos, ¿no? Y ahora cuando vayan a hacer su serum van a ver esa característica para que ustedes vean. Entonces hacemos un estudio, no solamente Argentina tiene valores altos, sino que acá en Perú también tenemos valores altos de este tipo de pacientes que a veces pasan desapercibidos y se confunden, ¿no? Con alguna de esto, ¿no? Entonces, otra de las patologías tenemos la calcinosis, la presencia de cúmulos de calcio a nivel, en este caso, de las falanges, ¿no? Con atrofia y alteración. Produce una atrofia de estos pacientes, ¿no? Que no nos permite mejorar, ¿no? Entonces, para que sepan que también existe o hay esta alteración en la esclerosis, ¿no? A nivel del estómago va a producir ectasia vascular, va a producir artralgias gástricas, va a producir síndrome de Mallory-Weiss, desnutrición, insuficiencia renal aguda prerrenal, alteraciones electrolíticas, anemia, ferropenia, ¿no? Náuseas, vómitos, hemorragias digestivas, dolores epigástricos y como consecuencia pérdida de peso, ¿no? A nivel del corazón podemos tener alteraciones cardíacas, arritmias, cardiopatía, isquemia, hipertensión pulmonar o pericarditis, ¿no? Entonces el diagnóstico de cardiografía, ¿no? Los valores tanto de Holter, resonancia magnética, ¿no? Entonces eso es. Entonces esta esclerodermia sistémica no aumenta los casos de aborto, ¿no? A diferencia del LES, ¿no? Produce productos pretérminos, tampoco, muertes neonatales tampoco, hipertensión gravídica tampoco y preeclampsia. Entonces no aumenta estos casos, ¿no? Ni de preeclampsia ni nada, sino que altera netamente todo el sistema musculoesquelético, digestivo, cardíaco, ¿no? Entonces acá hay unas actualizaciones en las recomendaciones, ¿no? En el tratamiento para los que quieren ser reumatólogos, de repente Marco, de repente Paulita, quieren ser, acá hay recomendaciones de las guías internacionales, ¿no? El tratamiento, tocilizumab, ¿no? También son publicaciones que han dado buenos efectos en este tratamiento de este tipo de patología, mucofenolatemefitil, ¿no? Entonces, entre otros productos que ya lo vamos a ver. Y otra y la última, y no por esto la menos importante, tenemos la dermatomiositis y poliomiositis, ¿no? Entonces, esta es una de las 5 que hemos visto y que queremos resaltar también, porque es una enfermedad también de causa desconocida, se caracteriza por una lesión inflamatoria muscular asociada a necrosis, su incidencia se da en infancia, ¿no? Hasta los 10 años, y en adultos a partir de los 45 a 60 años, ¿no? Tenemos en este caso en el embarazo puede agravarse, incluso puede favorecer la aparición de patologías como sufrimiento fetal, aborto o mejoraría en el posparto, ¿no? En esto las características son las pápulas, ¿no? Ustedes se dan cuenta, tanto en las regiones en las regiones articulares, vamos a ver, o eritema heliotropo, ¿no? Son las características redonditas, eritema heliotropo, ¿no? Entonces, características. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con biopsia muscular cutánea, ¿no? Le tomamos
¿no? Hay unas pinzas especiales para tomar biopsia cutánea, ¿no? Ya los dermatólogos, y acá ese grupo de muchachos van a salir dermatólogos, ya tomarán su biopsia muscular y se acordarán de esta clase y verán que hay este tipo de pacientes con esas pápulas de Gotron y le estarán haciendo su biopsia para tener el diagnóstico. Eso es a nivel muscular y cutáneo. Y también, aparte de eso, pedimos anticuerpos contra antígenos nucleares, anti-RO, anti-SM, anti-LA, anti-JO, anti-Q, ¿no? Entonces, todo esto también nos va a llevar al diagnóstico de una dermatomiositis o poliomiositis. Como verán, son una serie de enfermedades, ¿no? Bien complejas, ¿no? El tratamiento que damos, corticoides, azatioprina, ciclofosfamida, ciclosporina, inmunoglobulina intravenoso y metrotexate, ¿no? Y todos ellos con su categoría de riesgo dependiendo, ¿no? Para el tema del embarazo, metrotexate está considerado como teratógeno, ¿no? Pero sí los corticoides se pueden dar y la ciclosporina también, ¿no? Entonces hay que tener riesgo-beneficio cuando evaluamos a este tipo de pacientes porque podemos, por un lado, tratar la enfermedad, pero por otro lado hacemos daño al feto, ¿no? Entonces, como hemos visto, esta es una serie de patologías raras, una serie de patologías que en este caso se presentan y están frecuentes. Lo que pasa es que no son muy bien estudiadas, ¿no? Y algunos se nos pasa desapercibido, porque cuántas veces no habremos visto este tipo de patologías que a veces se le pide al paciente, pero por problemas económicos, por limitaciones en nuestro sistema de salud, no se pueden hacer las pruebas especiales y por lo tanto no se puede tener un tratamiento oportuno y adecuado, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta, muchachos? Las disculpas del caso hemos corrido porque es, es un tema bastante largo, un tema bastante, como ustedes verán, son cosas que no lo vemos muy frecuente y son cosas que no se piden muy frecuentemente. Para pedirlo tenemos que tener un cuadro clínico adecuado y poder llegar a un diagnóstico que va a poder mejorar su calidad de vida, ¿no? Y sobre todo disminuir la mortalidad materno-perinatal, que es lo que siempre nos importa a nosotros, ¿no? ¿Alguna pregunta, muchachos, en relación al tema? José, Doctor, Marco. sí, justo le quería comentar. Entonces, este tipo de pacientes, una vez identificados, su manejo sería en un hospital al menos nivel 2 o 3, ¿no? Porque en el primer nivel no se podría hacer nada con este tipo de pacientes. Así es, mi estimado Marco. Así es, una vez detectado este tipo de patologías, hay que referirlos a un hospital de mayor complejidad. Los hospitales de mayor complejidad, como muy bien lo ha hecho Marcos, es los niveles de complejidad 2-2, ¿no? 2-2 o niveles 3. Eso sería lo ideal. Para que ustedes sepan, los hospitales acá en la región de Lambayeque tenemos un 2-1, que es el Hospital Belén de Lambayeque, tenemos un 2-2, que es el Hospital Las Mercedes, y tenemos un hospital nivel 3, que es el regional, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 2-1 nosotros no tenemos para hacer este tipo de pruebas, pero podemos referir a nuestro paciente, ya sea al Hospital Las Mercedes o al Hospital Regional, para que puedan hacer las pruebas correspondientes y ser evaluado por el reumatólogo, que es la especialidad que le corresponde, ¿no? Evaluar, dar el diagnóstico y las recomendaciones del caso. Y nosotros hacer el seguimiento oportuno, porque una vez que ustedes detectan la enfermedad, es diagnosticada la enfermedad, estos pacientes a veces abandonan el tratamiento porque no es normal, ¿no? O sea, estar tomando corticoides todos los días y algunos tienen todavía la mentalidad errada que dice que si tomo corticoides o si tomo algún medicamento le va a hacer daño a mi bebé. Entonces dejan el tratamiento y al final esto complica su estado, ¿no? Entonces sí, es correcto, Marco, este tipo de pacientes diagnosticados, pero nuestra función es conocer la sintomatología clínica. Yo sé que ya no se van a olvidar nunca de las pápulas de Botrón, no se van a olvidar los fenómenos Raynaud, no se van a olvidar en este caso el golpe de sable, ¿no? Entonces en los niños adultos también, ¿no? Las características de estos pacientes con hipohipertiroidismo, obesidad, frío, ¿no? O baja de peso considerable, el exoftalmo, que es característica en los pacientes con problema de tiroides, ¿no? Los pacientes hipertiroideos, ¿no? Hay un exoftalmo, un crecimiento aumentado de la tiroides, ¿no? En general, sí, es un problema que tiene que ser manejado con los hospitales de mayor nivel y en tratamiento de la mano con el endocrinólogo y el reumatólogo.
Eso es lo recomendable. Entiendo, doctor, Muy gracias. bien, Marco. No te preocupes. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Muy bien, si no hay preguntas, muchas gracias por su Parece que ya no hay, atención, doctor. ¿no? Muy bien, Marco, muchas gracias por su atención y gracias, ¿no? Por estar este domingo con nosotros, que es un día familiar, pero los médicos nunca tenemos un día de descanso, siempre estamos estudiando o trabajando, ¿no? Para eso es una gran carrera hermosa, bonita, que nos llena de mucha satisfacción personal más que económica. Gracias, muchachos, y se da hasta